Bueno, buenas noches con todos. Ayer habíamos estado trabajando, ¿no es cierto?, en lo que era la conexión a la base de datos desde Python. Eh, Permítanme, comparto mi pantalla. Ya. Entonces, inicialmente habíamos hecho, ¿no es cierto?, una serie de pruebas con lo que era el SQL Alchemy. Habíamos visto que, bueno, primero necesitamos una cadena de conexión. eh, Después necesitábamos acceder a toda la metadata o la información de la base de datos, y eso nos permitía asignar, ¿no es cierto?, una, la información de nuestras tablas a modo de variables. Habíamos visto que podemos trabajar básicamente con las mismas funciones que tenemos en MySQL, con la diferencia de que aquí la sintaxis es más parecida a los objetos en programación. Entonces, habíamos dejado definiendo un método de crear persona que me permitía insertar, ¿no es cierto?, la información. Para ello yo necesitaba decirle en qué tabla va a insertar y después pasarle los valores que quiero asignarle, ¿no es cierto?, a la base de datos. También podíamos actualizar una persona, y para actualizar, en cambio, utilizábamos la sentencia update, y aquí era necesario pasarle la tabla, los valores que queremos actualizar y la condición que en este caso habíamos definido que sea de acuerdo a la cédula. ¿Sí? Entonces paso como parámetro la cédula. Se supone que la cédula es un valor único y eso me va a permitir actualizar la información en la tabla. Después habíamos visto que podemos también listar la información de la base de datos. Entonces, para eso tenemos la sentencia select, pasamos la tabla, y si no pasamos ninguna condición en el where, entonces eso significa que estamos queriendo listar toda la información. Para el momento que yo quería mostrar algo en la base de datos, se vuelve muy importante el poder ejecutar esa consulta y obtener la información en lo que se llaman los result sets. Estos result sets van a tener o son un contenido de un conjunto de los resultados obtenidos de la base de datos. Yo podía visualizar entonces directamente la información como un result set o pasarle a formato de pandas. Pandas, ¿no es cierto?, era una librería que nos permite gestionar la información y generar data frames que me permitan trabajar justamente con esta información. El mismo método select me permite agregar una condición y en este caso me va a filtrar la información. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Yo les había hecho una propuesta de que ustedes modifiquen el script. ¿Pudieron realizarlo? Sí, profe. Sí, Buenas. Ya. Entonces, con esto, bueno, también habíamos formado toda una clase, ¿no es cierto?, que se llama conexión, que va a tener todas las propiedades de la conexión. Eh, y de alguna manera, esto lo que me permitía era trabajar con una estructura mucho más organizada, separada por métodos, por funciones, y estos métodos y funciones están relacionados unos con otros.
Y cuando yo creo un método, siempre tengo que referenciarle con la palabra self para poderle encontrar dentro de los métodos propios. Y podemos también tener variables globales, ¿no es cierto? Y esas variables globales las voy a acceder también siempre poniendo la palabra self. Entonces, de esto que vimos ayer, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que les haya quedado en lo que fueron revisando el código? Bueno, profe, buenas noches. En mi caso, bueno, no, la verdad no pude hacerle porque tenía problemas en sí con el Visual Studio. No me compilaba, quise arreglar los errores que tenía y pasé toda la mañana en verdad intentando eso. Y lo que había hecho en todo caso era instalar el programa que había mencionado el compañero David, el PyCharm. Ah, ya el PyCharm. Y bueno, ahí esos errores sí ya se solucionaron, pero me surgieron otros. Y no, la verdad no sabía, no sé si me podía ayudar con eso en todo caso. Claro, veamos más bien qué problemas tiene antes de poder continuar. Y ahí yo le Listo. comparto. Bueno, en sí le había ya cerrado todo y ahora ya ni siquiera eh, ni siquiera me mandaba a correr. Pero suponiendo ¿Puede abrirle al PyCharm un ratito? Ahí está. sí, acá está. Ya. Sí, hace un ratito, no sé si era en el Visual Studio, entonces estaba con un mensaje que decía que el Windows Defender ha bajado el rendimiento del programa, algo así. Eh, yo no le vi, Sí, no sé estaba en aquí en la dónde. esquina, pero ya se fue. ¿Puede abrirle un ratito las notificaciones de acá del sistema? No tengo. Ya, bueno, Ya. Bueno, en ese caso, suponiendo acá, a ver, estaba acá. eh, no, era ya. Y no, tengo este problema. a ver, ya, súbale para ver. Ahí dice en la línea 1. El problema es que no tiene, a ver, Y, o sea, ya había importado todo, pero le había cerrado y ya no tengo, no sé si tenga que ver con el hecho de la... déjale un ratito ahí. Init self conectar. Self conectar. Es que esto está mal al principio. No se importa el self. Sí, y no sé si, bueno, o sea, yo ya había hecho todas las importaciones, Quítale un pero ratito al import yo, self. Ah, eso primerito. comento, ya, mandaba a correr. Sí, ya, entonces ahí sí tiene que instalar el SQL Alchemy. Ya, No, pero, eso bórrele, no, es que eso no existe ese import. pero desde aquí o ya siendo desde la terminal. No, es que recuerde que, bueno, en realidad sí puede hacerlo desde aquí, pero siempre y cuando esté
ya ha habilitado su entorno virtual. ¿Si está trabajando con el entorno virtual o no? No, justo eso también quería pedirle ayuda porque, o sea, de mí ya estaba creado y todo, pero ahora ni siquiera podía acceder. Es más, perdón, se me creaba otro y no estaba al tanto del por qué. Ahí está ahorita usted con un ambiente virtual. Ah, pero PyCharm Projects. No, sí ve que está con los paréntesis aquí al principio. claro, pero ese no, o sea, ese no era el que yo creé. Poniendo el que yo tenía era, eh, este, eh, perdón, Lo que pasa es que el rato que le creo con el, no sé, que abrió el proyecto o creo un aquí proyecto está, con el este es, PyCharm, automáticamente le crea un entorno. El problema sería que aquí tiene que ponerle primero, póngale deactivate, ¿se acuerda? Deactivate, ya, ya, ahí sí. Entonces ahí tiene que iniciar el entorno. Era, ¿se acuerda? Backslash, entorno uno, exacto, punto bat. Me parece que era con doble, con punto al principio. Punto y de ahí sí, exacto. Con el tab, ya hace más rápido. Ya, ahí está. ya, Entonces pero, ahora usted tiene que cambiarle al intérprete de Python aquí, en el PyCharm. Entonces para eso tiene que irse a la pantalla donde se fue hace un rato. eh, acá, Ah, sí, ya. Ahí, si ve que dice Python Interpreter, ya, ahí busca, ahí ábrale para ver si es que está ponga Show All, ya, y ahí póngale el más. Busquémosle ahí eh, location, aquí donde dice location, cámbiale por favor. Ahí ya, selecciónele la carpeta donde está el entorno uno. esta, Es, que ya, sería esta, solo entorno uno. Entorno uno. ya, Ya. Environment location. Ah, ya. Es que usted tiene que poner acá en existing environment, abajo. ya, Ya, entonces ahí sí. Ya, ok. pero no me deja darle, Ingrese al entorno. ya, Ya, ahí ingrese scripts. Selecciona el que dice Python. este, Sí, ya, ya, listo, ok. Ya. ah, ya, eh, Pero ahí tiene que agregarle el SQL al que no está. sería, este no, Sí, ya, todo, veámosle si no hay otro. Súbale, súbale. Mm, no pongo los otros porque Pandas. pasó, se me borraron, o sea, estaban ya todos instalados, pero así mismo estaba intentando y creo que salí borrando, o no sé qué pasó.
puede ser que se le haya borrado. Ya, ok. No, eso no necesita, eso le digo que ese import no existe, o sea, bórrele eso. Ya, Ya, listo. eso. Ya, ya. Ahí tiene que esperar porque se está instalando el Pandas. Ya, y bueno, otra cosa, con respecto a esto, bueno, ya. eh, le quería hacer una consulta, ¿cierto? No hay Claro. problema si acá en el puesto, suponiendo acá se ocupa no me acuerdo, el 3306. No hay Ujú. problema si yo trabajo con otra base de datos, pero ocupando, suponiendo acá el Postgres, ¿verdad? No, no tiene. Es que en este caso son herramientas diferentes. Allá, Si usted tuviera dos servidores MySQL, ahí sí, allá, porque listo. ambos van a querer ocupar el mismo puerto. Ya, este era el error que más me estaba dando. Ya, hágame un favor, bórrele, por favor. Aquí hay un error mío al declarar las dos primeras variables. Esas. Bórreles nomás. Eh, No hace falta definirles porque automáticamente se referencian abajo. y, Ya. Entonces ahí sí ya está con otro error. Está alguna variable definida mal. Línea 76 dice. eh, eso mismo le estaba viendo con la... todo se puede comentar porque eso no ¿no? es parte de la clase. O sea, si usted quisiera hacer esas definiciones que está haciendo ahí, tuviera que definirlas dentro de la clase, no fuera de la clase. O sea, junto con... eh, entonces, ¿les comento o les pongo dentro? Póngale, coménteles un ratito. Ya, listo. Son tres comillas. Eh, Eran las Ah, comillas digo, no estás como en dobles. espacio, por eso no Está un se te espacio hace. entre los primeros. Ya, ahí sí. Ya, y también tenía, no sé por qué no. Ya, ahí está ya sin error. ¿Perdón? Ya está sin error. Ya, pero no sé si pudiera ayudar. Adrián, Adrián, es que ahí Perdón. solo estás definiendo la clase, no la estás ocupando. Entonces, para eso es lo que estás haciendo acá abajo. Ahí es donde Ujú. le llamas a todos tus métodos y todo eso para poder después ocupar todo lo que definiste arriba. Ya, listo. Claro. Si usted quiere ocupar, tiene que hacer uso de este conectar BD igual a conexión. Y después con el conectar BD ya puede. Pero esto de las personas no le va. Ya, ya le mandó a ejecutar. Sí, A ver, súbale un ratito. sí está en el... Súbale. Conexión.
self.conectar. Mande un print aquí antes del self.conectar. Póngale un print que diga iniciando, no sé. Ya. No le está funcionando. Baje un ratito, baje un ratito. Conexión. ¿Puede darme un ratito el control? Sí, claro. A ver. Espérame, ya Ya. le... Ah, no, ya lo envié para que. Ya, ya. Ahí estoy, ¿no es cierto? Profe, creo que es porque se está ejecutando el script que se llama conexión BD1. Entonces hay que volver a ¿Dónde está? compilarle. Ah, acá arriba. Ujú. Ahora con esto no sé nada. Con el comando Alt Shift F10 hay como ver qué script se quiere ejecutar. Ya. A ver, dice Alt Shift F10. Sí, profe. Pero es que igual en teoría sí estaba corriendo esto. Pero yo no sé dónde se queda. Es un ratito. Ah, está mal definido el init. Por eso no entraba a ningún lado. Igual esta cosa está chumada. Scripts, Python. Vamos a hacer que... Ya, ahí está. Este mismo ha sido el BD1. Ya, ahí está funcionándole, Adrián. Entonces ahora vamos a dejarle comentando esto. Esto de aquí lo hicimos para probarle que esté funcionando su clase. Pero en Ya. realidad no le vamos a llamar desde aquí, sino vamos a utilizar para llamarle en otra clase. ¿Ya? Yo. Listo. Entonces, Entonces ya le detengo. ya, Gracias. listo. Ingeniero, ayúdame aceptándome
en el Zoom desde el... Ahora voy a entrar desde la computadora, estaba desde desde otro compu. Ya, Entonces le envié para que me acepte. ya. Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. En realidad no le acepté, yo no he sido el host, ya le aceptaron igual. Ah, ya. Gracias, igual. Ya. Entonces, esta sería nuestra estructura de clases para, para utilizarle ahora eh, como fuente de conexión en nuestra interfaz gráfica. ¿Ya? Entonces vamos a crearnos una interfaz gráfica desde cero. Esta interfaz gráfica se va a llamar listar productos. Perdón, listar personas. He dicho un ejemplo yo con los productos. Ya. Listar personas.py. Y aquí vamos a definir igual una estructura de clase. Entonces, bueno, primerito vamos a hacer nuestros imports. Importamos de techinter. A ver, perdón. De techinter vamos a importar TTK, que es para acceder a más componentes gráficos. También vamos a importar de techinter todo, ¿sí? Entonces este alias le puse para directamente referenciarle, y el otro en cambio es para poder utilizar los métodos y todo de una. Aquí le vamos también a importar a nuestra conexión. Entonces vamos a decir from mi archivo. Aquí es importante from, y es el nombre del archivo, y de aquí quiero importar la clase que está dentro del archivo, que es conexión, ¿sí? Entonces digo from el archivo conexión bd, impórteme conexión. ¿Estamos? Profe. ¿Sí se comprende? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces creamos nuestra clase que le vamos a llamar listar personas. Si es que no le voy a pasar ningún parámetro, puedo obviar los paréntesis. Y aquí voy a definir mi constructor. ¿Sí? Obviamente va a estar vacío. Y vamos a recibir un parámetro adicional en este constructor que se va a llamar la ventana. ¿Sí? Vamos a recibir la ventana aquí para justamente interactuar con la estructura. Entonces, como todo constructor, yo quiero igualar un parámetro que sea global. En este caso va a ser ventana, self ventana, va a ser igual al ventana que estoy pasando en el constructor. Vamos a ponerle un título a la ventana. Entonces, como estoy recibiendo la ventana, ¿no es cierto? Entonces aquí ya puedo self.ventana. El título, title. Y aquí vamos a poner listado de personas. Eh, Además, el momento que se inicialice la clase, vamos a hacer que se inicialice también la conexión.
Entonces voy a decir self.bd va a ser igual a la conexión. ¿Sí? Listo, por el momento se va a quedar ahí nuestro constructor. Ahora vamos a crear el típico método que hemos hecho, que es el iniciar componentes. Siempre con el self. Y aquí vamos a crear un frame. ¿Sí? Frame con minúscula, porque frame con mayúscula es una palabra reservada del tkinter. Entonces esto va a ser igual a un label frame. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata este label frame. Este label frame entonces va a recibir como primer parámetro la ventana, self.ventana. El segundo parámetro va a ser un texto, porque esta es una ventana etiquetada. Entonces aquí vamos a poner registrar una nueva persona. ¿Sí? Y listo. Ahora, a este frame, digamos, tenemos que darle una posición. Y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Primero, utilizar el método grid que hemos venido utilizando para poner las posiciones, ¿no es cierto? Entonces esto va a estar en la fila 0, columna 0. Vamos a agregar un nuevo elemento que se llama el column spam. Column spam. Y este column spam lo que me da la posibilidad es de decir cuántas columnas quiero que se salte como para que le haga crecer a mi componente. Entonces vamos a decir que esto se crezca de a 3. Y tenemos una propiedad que se llama el PADI, que me permite en cambio elegir la separación que vamos a tener entre los diferentes componentes. Entonces vamos a poner la separación de 30. Ahora, para yo poder ver, ¿no es cierto?, esto que estamos haciendo, le voy a llamar al self.iniciar componentes. ¿Ya? Y ahora, para crear un hilo de estructura de programa, vamos a decir fuera de la clase, if name va a ser igual. Aquí sí presten atención porque si no lo hacen bien, no les va a funcionar. Es con comilla, aquí es con comilla doble, obligatorio. ¿Sí? Entonces digo main --. Entonces digo, si es que esto es, si el nombre de lo que se va a ejecutar del hilo es igual a main, significa que voy a mandar a crear. Aquí digo yo ventana va a ser igual a tk. Creamos entonces la aplicación, va a ser igual a listar personas. Y aquí como parámetro tengo que enviarle la ventana. Y digo ventana.mainLoop. Listo. Entonces vamos a ejecutarle esto para ver qué sucede. ¿Ya? Aquí no hay ningún problema, no le hemos definido una dimensión. Fíjense, no tenemos absolutamente nada por el momento. Esto recién se va a empezar a ver cuando nosotros apliquemos los primeros componentes. ¿Sí?
Aquí únicamente definimos una ventana, pero no tenemos nada más. Está nuestro título para listar personas. Entonces vamos a seguir definiendo. Aquí, ¿no es cierto? Creo, vamos a poner unos comentarios. Creo la ventana en la cual voy a ubicar los componentes. ¿Ya? Ahora vamos a crear una etiqueta, label, tiene que estar ubicado en la ventana, perdón, en el frame, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. El frame, ¿no es cierto?, lo ubicamos sobre la ventana, ahora el label va a estar dentro del frame, ¿sí? Vamos a poner que el texto de la etiqueta sea igual a uno de los atributos que teníamos, era por ejemplo el nombre, ¿no es cierto? Nombre. Y aquí vamos a elegir la posición en la cual vamos a visualizar. Entonces digo punto grid. Y esto, si el otro componente estaba en la posición 0, este va a estar en la posición 1, 0. ¿Sí? Aquí ya deberíamos poder ver algo. Entonces voy a mandar nuevamente a ejecutar. Y fíjense. Y por esto es que se llama un label frame, porque me pone, ¿no es cierto?, un borde, y aquí me pone el texto de este borde, ¿sí? Que era registrar una nueva persona. Ahora vamos a crear la entrada de texto para el nombre. Recordemos que para eso creábamos, ¿no es cierto?, una variable, entonces voy a decir self nombre, va a ser igual a entry, y este entry va a recibir el frame. ¿Sí? Ahora digo self.nombre.grid. Este estaría, ¿no es cierto?, en la posición 1, 1. Row igual a 1, column igual a 1. Listo. Siempre es bueno acostumbrarse a ir revisando que esté funcionando esto. Entonces, tenemos ya la caja de texto también. Vamos entonces a crear unos frames adicionales para trabajar con lo que sería el apellido, la cédula. Me parece que con esos podríamos trabajar. Entonces, ponemos nombre. Apellido. Este va a estar en la columna 2, 0. Veamos un self.apellido. También una entrada, ¿no es cierto? Self.apellido. Y este va a estar en la posición 2, 1. Listo, tenemos nuestro nombre, tenemos nuestro apellido. Y vamos a agregar la cédula. Cédula. Entonces, aquí tenemos la cédula. Este va a estar en la posición 3, 0. Punto cédula. Cédula. En la posición 3, 1. Listo, entonces deberíamos tener ya nuestros tres componentes.
Nombre, apellido y cédula. ¿Ya? Están de alguna manera alineados también. Entonces, tenemos ahí nuestros primeros tres componentes. Ahora vamos a crear el botón que nos permita guardar. Entonces, pongámosle aquí botón. Guardar. Para esto creamos el botón. El botón tiene como parámetros, bueno, el frame obviamente para donde situarse. Pongámosle un texto que sería guardar persona. Y vamos a asignarle la posición, punto grid. Y esto va a estar en la columna 4. En la columna 4. Entonces digo row igual a 4. Y ahora lo que voy a hacer es que esto de aquí me ocupe de alguna manera como si tuviera dos columnas o ponga dos espacios, digamos así. Column span. Vamos a poner 2. Y aquí, fíjense lo que voy a hacer. Sticky. Y voy a decir igual a W más E. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero que ocupe todo el ancho de la pantalla y va a ir desde el oeste hasta el este. ¿Sí? Entonces, si le mandamos ahí a correr, fíjense, me ocupa, ¿no es cierto?, todo el ancho de la pantalla. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Sí, bueno, eh, tengo un error al momento de mandar a ejecutarle en el main. Lo más seguro que se haya olvidado los dos guión bajos. No, no, Aquí sí, sí o está. acá. Entonces, compártame para ver. Ya le voy a Ya. liberar. Listo. ¿Y qué error le da? Ah, ya. If name igual a main. Es un error de Ah, indentación. sí, exacto. Bórrale un espacio al if porque le está reconociendo como si estuviera An- indentado. En el if, al comienzo Antes, de la antes línea. del, antes del if. Sí. Ah, No, Antes. eso, ahí. eh, Ujú. y se me está dando error. Ya, aquí es porque le puso igualito. A ver, no, ya eso sí es otra cosa. Label, Doble igual expression, no. Es frame, coma. ajá. Frame, coma, text igual a nombre. Ya, Igual en los otros. ya le arreglo entonces. Ya, listo. Ya. Entonces ya tenemos nuestra estructura, digamos, por decirlo así, de formulario. Y ahora el programa se llamaba listar, ¿no es cierto? Listar personas. Entonces, obviamente, en algún lado tenemos que poner ahí la lista. Entonces, vamos a agregarle una tabla. Si bien aquí el TechInter no trae una tabla por defecto,
nos permite utilizar la estructura que se llama vista de árbol, ¿sí? Entonces, vamos a decir self.tree, árbol, va a ser igual a ttk.treeview. Ya. Como parámetros me pide que defina cuál va a ser la altura y cuántas columnas va a tener. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle eh, una altura de 10. Digo height igual a 10. Y aquí vamos a ponerle el número de columnas, que serían 2. Columns igual a 2. ¿Ya? Ahora, lo siguiente aquí sería, vamos a hacer una forma que está, digamos, en programación se llama quemada cuando decimos cuántas columnas, perdón, en qué posición tenemos. Entonces le vamos a decir esto, self.tree.grid va a ser igual, perdón, recibe como parámetro. Ay, cosas se me están moviendo. Self.grid, esta le vamos a poner en la row 5, ¿no es cierto? Row 5. En la columna 0. Y le vamos a poner un column spam de 2. Vamos a mandarle a correr. Entonces ya tengo mi estructura. Aquí están ya las dos columnas. Y acá está el espacio donde voy a tener que llenar la información. Profe, una consulta para crear columns spam. Perdón, se cortó se me Para crear cortó el la- column spam. Ah, es como que le permite crecer, digamos, como que le da unos espacios de columna, como que le inserta unas Ah, dos columnas vacías. ya, ¿Ya? gracias. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle a ver, aquí primero vamos a poner un comentario que diga que esto es la creación de la tabla. Ya. Entonces ahora vamos a agregar las cabeceras para que me ponga, ¿no es cierto?, el nombre en la parte superior de la tabla. Entonces digo self.tree.heading. Y aquí, dentro de comillas simple, le pongo numeral 0. Esto hace referencia a que estoy creando la posición 0 de la columna, ¿sí? De la cabecera. El texto le voy a poner aquí text igual a nombre. Texto igual a nombre. Y le vamos a poner un anchor, que sería la alineación. Y vamos a poner center para que se ponga el texto en el centro. El mismo proceso vamos a hacer para el apellido y vamos a hacer para la cédula.
el apellido. Profe, pero en este caso tendríamos que aumentar una columna más, ¿verdad? Sí, Ah, ya. exacto. Columns igual a 3. Aquí decimos en la posición 1 va a estar el apellido. Igual centrado. Y en la última columna tendríamos la cédula. Listo. Vamos a mandar a correr para ver cómo se ve. Column 2 dice auto range. 0, 1, 2. Qué raro. Columna 2 fuera de rango. Mm, Pues ahí. Auto range. A ver. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Columns. Cuando son más de 2, el valor por defecto es 2, digamos, pero cuando son más de 2, tengo que definir yo aquí 1, 0, 1 y 2 pues sería 0, 1 y 2. Vamos a ver si nos funciona. Ya, ahí está. Porque me salen 4. Esta cosa está loca. Ahora vamos a poner aquí. Profe, en Inter dice que viene por defecto ya el 0, entonces solo tendríamos que poner 1 y 2. Sí, 1 y 2. Quiero ver una cosa, pero porque estaba haciendo otras pruebas. Espérese un ratito. Mm, 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 mm. Sí, 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 sí. Ya. Entonces, bueno, está el apellido, el nombre, el apellido y la cédula.
Ahora vamos a hacer que se conecte a la base de datos para poder llenar las filas. Entonces digo listado de personas va a ser igual a self.bd.listar personas. Entonces, con esto ya tendríamos nuestro listado de las personas asignado en esta variable y lo único que tenemos que hacer es recorrerlas. Entonces, vamos a crear un for, digo for row in listado personas y aquí digo self.tree.insert. Ponemos el espacio en blanco, aquí ponemos la palabra end, aquí ponemos el texto que queremos agregar. Aquí hay que tener cuidado porque es medio especial el cómo agregar las columnas. Para la primera columna, la 0, la que está siempre por defecto, me sirve este título de aquí que dice text, esta propiedad. Entonces yo voy a decir row, quiero la posición 1, ¿sí? Es decir, voy a tener aquí toda la información de la columna 1, ¿no es cierto? Y para el resto de información, yo digo aquí valúes igual, y aquí entre paréntesis digo row 1, row 2, perdón. Vamos a ver cómo nos queda por el momento. Entonces, fíjense. Ya está el nombre, ¿no es cierto? Está el apellido. Nos falta la cédula. Aquí vamos a poner coma. Row 3. Vamos a ver. Y listo. Tenemos entonces nuestro listado que está trayéndonos la información de la base de datos. Y tenemos un formulario en la parte superior. Entonces, en el un caso para la recuperación de datos, estaríamos ya listo, ¿no es cierto? Ahora nos tocaría hacerle funcionar a la parte de arriba. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo sí, profe. Acerca del for, no le comprendí. O sea, hacemos un for y recorremos todas las columnas, ¿no es cierto? Que tendríamos Sí, en la base de datos. ajá, Armamos el árbol y cuando insertamos, damos un espacio en blanco que siempre es por default, ¿no es cierto? O exacto. sea, el end es que llegue hasta el final, o sea, que termine. Ajá. Y el texto, esa parte de aquí, el texto igual a row 1, no le comprendí. ¿Por qué esto de aquí? O sea, que Eh, comenzamos. a ver, lo que pasa es que este row es un objeto que va a contener todas las filas que yo voy recorriendo de mi result set. ¿Se acuerdan que el result set me daba listas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo recorro la primera vez, tengo una lista con todos los datos de la fila 1, ¿sí? Aquí está imprimiéndose en la consola. Tengo, ¿no es cierto?, una tupla aquí
Entonces, en la primera iteración voy a recorrer y voy a tener toda esta información, ¿ya? En la segunda iteración voy a tener toda esta información y en la tercera toda esta información. O sea, profe, si es que yo quisiera tener otra fila, tuviera que poner coma row 4 y me va a dar me va a dar el sueldo, ¿no es No, cierto? no se confunda aquí. Verá, una cosa es esto, que es la fila que tiene todos estos datos, ¿ya? Exactamente, ¿ya? Pero el rato que yo le accedo con la posición, yo estoy diciendo de este dato que está marcado, quiero la posición 1, que sería el nombre. ¿Sí? ¿Ya? De esta posición 2, le necesito porque es el apellido. Y la posición 3 es la cédula. ¿Sí? Entonces, en cada iteración yo lo que tengo es toda esta estructura. Y le accedo con las posiciones únicamente para decir quiero El valor de el cada una. valor de cada posición. Exactamente, por eso, si es que ponemos lo mismo, que tenemos un self tree o si armamos otro árbol y se nos va a mostrar otra columna, pondríamos, no sé, ciudad. Si es que pongo coma row 4 me muestra el número de ciudad, ¿verdad? Sería así. Exacto, exacto. Siempre y cuando la ciudad esté en la posición 4, en este caso sí está en la Sí, posición 4. Eso tiene que tener cuidado nada más. ya, profe. Gracias. Claro, esa es toda la cuestión. Entonces, de esta manera recorreríamos, ¿no es cierto?, la tabla, bueno, el result set y llenaríamos la tabla. ¿Sí? Ahora vamos a implementar la última parte, que sería eh, poderle agregar datos desde la interfaz. Adrián, ¿no tiene ninguna pregunta? No, bueno, en sí, la parte de abajo, no sé si le puedo bajar más, donde estaba el main. Ujú. Ya, esa parte, al momento, No le escuché, no sé si soy yo solo yo. Yo también lo escuché cortado. ¿Usted tampoco lo escuchó? Creo que ya se fue. No, no lo escuché. eh, se me, se me fue el internet. Decía que, bueno, esa Ah, ya. parte de ahí del main, ahí cuando compara el main, ¿a qué Supongo que es a qué hace referencia. Bueno, lo que pasa es que ojalá me esté escuchando, que cuando corro sí? yo la aplicación, lo que sucede es que se ejecutan unos hilos y unos procesos. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es capturar el proceso principal de ejecución y mandándole a correr. Es como usted que sí programaba en Java, cuando poníamos el public static void main, Ah, ¿sí? Ya, ahora, ¿por qué se pone por defecto esto, Sebastián? Es porque esta estructura, al ser una estructura de tipo árbol,
yo necesito o puedo crear varios niveles, ¿ya? Entonces, ese primer elemento a mí lo que me sirve es para decirle, por ejemplo, dependes de tal ítem que está en la parte que está definido anteriormente, ¿sí? Como para irme de alguna manera anidando a, a los elementos que voy creando. Por ejemplo, cuando uno abre, ¿no es cierto?, una estructura de carpetas, por ejemplo, ahora que estuve en el PyCharm, cuando uno le da clic, ¿no es cierto?, en el más, se despliegan nuevos elementos, ¿sí o no?, que están dentro de una carpeta. Entonces, aquí más o menos sucede lo mismo. Yo puedo tener definido una estructura que tenga varios niveles. Entonces, supongamos que el primer elemento es el nombre de la carpeta. Entonces, los siguientes elementos van a depender de ese nombre de la carpeta y voy a tener los nombres de los archivos, ¿no es cierto? No sé si me hice comprender. Sí, más o menos, profe. Ya, a ver, para dejar tal vez un poco más claro, voy a hacerle esto fuera del for para que no se repita. Digo, por ejemplo, defino un ítem, ¿ya? Entonces digo self.tree.insert y aquí en la primera posición iré en blanco porque este es el elemento principal. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, texto igual a elemento 1, por ejemplo, ¿ya? Y acá yo me voy a crear un subítem. Voy a decir entonces self.tree.insert. Abro paréntesis y aquí en vez de dejarle en blanco, le voy a poner el nombre de este ítem de aquí. ¿Sí? Asimismo pongo end. Y aquí ponemos texto igual a subelemento 1.1, por ejemplo. Entonces mandemos a correr. ¿Sí ve? Ya, profe, ya le calé. Ya. Entonces, eso es lo que nos permite. Sí se vuelve útil. A veces las tablas de los otros lenguajes de programación no permiten hacer este tipo de cosas. Entonces aquí sí se vuelve un poco útil, sobre todo si yo quiero agrupar, ¿no es cierto?, la información de alguna manera. Por ejemplo, si tuviera los empleados, a lo mejor el primer elemento que le pongo aquí podría decir el departamento. Entonces, por ejemplo, dice departamento de informática y acá ya me listaría todos los empleados que son de informática, ¿no es cierto? Entonces me permite de alguna manera llevar un poco mejor el control y la relación entre unos elementos con otros. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si yo quisiera aquí que todos estos son empleados, ¿no es cierto? Le voy a quitar este y todos los elementos que se creen en el for van a depender del ítem. Todos son empleados.
Entonces, tengo, ¿no es cierto?, una única fila con esto y el rato que le expando puedo ver la información. Listo. Entonces, para revisar la segunda tarea, decimos def. En este caso vamos a ingresar nuevo, podemos poner. O ingresar nueva persona. Digo self. Ya, y aquí lo que tendría que hacer es coger la información, ¿no es cierto?, que me viene desde las cajas de texto. Esto ya lo habíamos hecho en el iniciar sesión. Entonces podemos tranquilamente obtener de ahí. Vamos a ver el método validar sesión. Me voy a copiar esto. Ya. Entonces aquí podemos poner el nombre ingresado, que sería self.nombre.get. Aquí ponemos el apellido ingresado, self.apellido. Y finalmente la cédula, ¿no es cierto? Cédula ingresada. Listo. Este método de aquí, recuerden, yo necesitaba primero este functools para pasar la información. Y después necesitaba, para llamarle al comando, yo le llamaba, ¿no es cierto?, con el nombre de la función. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que crearnos un método o una variable, validar sesión, pero en este caso sería, más que validar sesión, sería ingresar, no, el método que queremos es el método tenemos que definirle acá arriba, donde estamos iniciando los componentes. Podemos hacerle antes de la tabla. Digo ingresar nueva persona. Va a ser igual a self.ingresar nueva persona. Voy a recibir aquí el nombre, apellido y cédula. Aquí entonces me faltaría ingresar nueva persona, los parámetros, nombre, apellido y cédula. Aquí ya no necesitaría esto, los selfs. Y ahora lo que me falta es definir el comando del botón. Entonces, teníamos, ¿no es cierto?, este parámetro que se llama command en el botón. Nos vamos hasta el botón. Es más, esto debería estar antes del botón.
Command igual a ingresar nueva persona. Listo. Veamos entonces si funciona. Dice, es que este es el punto nombre. Es el punto apellido. Es el punto cédula. Ya, entonces vamos a poner aquí que sea Luis Carpio. Ya, estoy obteniendo, ¿no es cierto?, mis datos correctamente. Entonces, aquí debería ser yo igualar, ¿no es cierto? Perdón, no necesitaría igualar. Aquí necesito yo llamarle al self.db o bd punto crear persona. Lo único que no estoy seguro es que ayer yo les dije que se podía pasar un diccionario y no estoy tan seguro de si se lo puede hacer. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, crear persona recibe un diccionario. Vamos a enviar el diccionario. Entonces, aquí diríamos datos persona. Va a ser igual. Abrimos un diccionario y este diccionario va a tener una llave que sea per nombres. Entonces va a tener nombre.get. Voy a tener un per apellidos. Apellido.get. Y voy a tener un per cédula. Ya, entonces aquí le voy a mandar el datos persona. Vamos a ver si es que funciona o no funciona. Entonces pongamos Luis Carpio. 11 22 33 de cédula. Guardar persona. Y me dice... ¿Qué me dice de error? ¿Qué me dice de error? Ya. Sí me deja el diccionario, pero recuerden que tenía un montón de campos y esos campos no eran, ¿no es cierto?, nulos. Entonces, vamos a ver la estructura de la tabla personas. Necesitaría yo crearme una caja de texto para el per ID, para SUID y para el sueldo. Entonces, vamos a crear esto de aquí. Vamos a ponerle primerito al ID. Uno, 0. Este ID. ID.
Este sería 2-0, 2-1. Tengo nombre, tengo apellido, tengo cédula. Me falta la ciudad. Ciudad. Que tendría que ser un valor numérico, ¿no es cierto? Por el momento. Y el sueldo tenía un valor por defecto, así que se puede quedar ahí. Entonces este de acá tendría que venir a la posición 5 y este tendría que venir a la posición 6. Veamos si todo salió bien. ID, apellido, cédula, ciudad. Estamos bien, guardar persona y la tabla. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, aquí tendríamos que pasarle el per ID, que sea igual a... Aquí tendríamos que recibir también el ID, nombre, apellido, cédula y ciudad. Entonces, id.get. Creo que el ID es palabra reservada aquí, que no está pintando de otro color. Pongámosle per ID. Ya. Per ID, nombre, apellido, cédula y tengo la ciudad. Per ciudad, no, CUID es. CUID. Y este sería ciudad.get. Vamos a ver si ahí ya nos funciona. Sería la persona 4. Era Luis Carpio. Ciudad 2. Vamos a ver si funciona. Ah, no le pasé los parámetros al método acá. Me estaría faltando self.id. Y acá me estaría faltando self.ciudad. Listo. Cuatro. Luis Carpio. Ah, me desapareció el nombre. Creo que le borré sin querer. Nombre. Ah, no, está reemplazado este de aquí. Este sería una posición 3. Este sería una posición 4. Sería una posición 5. Posición 6. Y posición 7. Ahí sí. 4. Luis Carpio. 11, 22, 33. Ciudad 2. Ya. Se insertó la persona. Y aquí lo que nos faltaría es que esto de aquí se refresque. ¿Sí?
Profe, una consulta. Si es que en vez de colocar el número, colocamos sería el nombre. ¿Habría cómo? ¿O eso tendríamos que explicar que, por ejemplo, si pongo Guayaquil y es que ya hay un Guayaquil, que se ponga el número 2, o no habría cómo hacer eso? Sí, justo les iba a proponer que hagan ustedes eso. Ah, ya. Sí, el componente que tienen que usar, si mal no estoy, es el combo box. No sé si se llama así aquí, no me acuerdo. ttk. Sí, combo box. Porque ahí tendríamos que preguntar si esa ciudad no existe. Si es que existe, pues se pondría ese número. Y si es que no, tendría que ponerse otro ID, otro. No sé si está en Ma- tres, estaría 4. ¿Así? más bien lo que quisiera, más bien lo que quisiera en la ciudad es que ustedes pongan un combo box y en ese combo box van a listar las ciudades de la base de datos, ¿ya? Entonces, el rato que ustedes le den clic en ese combo box se va a desplegar, ¿no es cierto?, las ciudades que tenemos acá, que serían Cuenca, Quito, Cali y Guayaquil, ¿ya? Ah, para poder seleccionar. Exacto. Pero yo decía, profe, de que si es que, por ejemplo, Cuenca, Guayaquil, digamos que es Ambato ya. Entonces Ambato no está ahí. Ujú. Tendríamos que poner otro ID y ya. ¿O cómo lo haríamos en ese No, caso? No sé si me no, comprendieron. no se crea automáticamente. O sea, tiene que ser un ID que haya en la base de datos. Ya, Sí, ya, esa es la idea justo de usar los foreign keys que usamos para relacionar. ujú, Si usted no puede ingresar nada que no exista en la tabla. Es como para mantener la integridad de los datos. Si no se hiciera ese tipo de validaciones o si no se tuviera ese tipo de estructuras, lo que podría suceder es que usted tenga un montón de IDs que no existen y después tiene hecho un caos la base de datos. ya, profe, listo. Ya. Entonces, lo que van a hacer ustedes en lo que queda de la hora hasta las 10 y hasta mañana sería generar esa conexión adicional para listar las ciudades, ¿no es cierto? Y que esas ciudades se llenen en el combo box. Yo voy a seleccionar ahí el nombre, ¿no es cierto? Y la idea es que de alguna manera ustedes ideen para que si yo selecciono, por ejemplo, Cuenca, yo no puedo pasar el nombre, ¿no es cierto?, de la ciudad, sino tengo que pasar el ID. Entonces, tendrían que ver cómo al usuario nomás se le presenta, ¿no es cierto?, el nombre, pero internamente ustedes envían el ID a guardar. Profe, ¿podría poner un ratito en donde ya envía a que se grabe en la base de datos? Aquí, Ya, profe, ahí. O sea, profe, lo que la tarea sería de que a nosotros le mostramos que sea Cuenca, Guayaquil, Quito y Cali. Pero cuando él señale, nos tiene que enviar el número, no nos tiene que enviar el nombre. Eso nos dice, ¿verdad? exacto, exactamente. Y, profe, ¿cómo sería para refrescar? Por ejemplo, ahorita usted ya creó el 4, pero no nos apareció en la pantalla. Ya, eso también ya vamos a ver. Eh, Ustedes encárguense de hacer esta parte que les dije y que aquí en mi listado tenga yo el campo adicional que me aparezca la ciudad, ¿no es cierto? Pero también debe aparecer solo el nombre de la ciudad. ¿Se entiende? O sea, lo que nos dijo del deber. Sí, o sea, les estoy poniendo dos actividades a que realicen para el deber. La una que me aparezca, ¿no es cierto? En vez de que yo ingrese aquí un valor, que El me nombre de la aparezca ese ciudad. combo box para yo poder seleccionar, ¿no es cierto? Ya.
Y la segunda parte sería que aquí agreguen una nueva columna que sea la ciudad, pero no, pero que en la tabla no se muestre el ID, sino se muestre El nombre. el nombre. Ya. Sí, 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 le comprende. Ya. Entonces, ¿puede Profe, comenzar a otra trabajar? consulta. No sé si Sí, podría poner un ratito en la función crear persona de usted, que me estaba saltando un error con... ya. Ahí está. Aquí en vez de persona, más bien podríamos poner que este parámetro se llame datos persona. Profe, baje un poquito. Aquí estamos ocupando el listar personas, pero ¿por qué tenemos dos? O sea, el uno Porque, era donde me daba todo el dato, donde me daba todos los datos de las personas, ¿no es cierto? sí, Y el otro era donde me igualaba. sí, a una condición que en este caso era donde la ciudad sea igual a la ciudad que, que se le envíe como parámetro. ¿Puedo entonces dejarles de compartir ya la pantalla? Sí, profe. Entonces tendríamos que cruzar la tabla y aparte que nos salga un combo box en lugar de una de, De la caja de de texto. los IDs de la ciudad. Exacto. Ya, profe. Profe, pero antes de que cierre, ¿cómo hago para que se actualice?
¿Cómo le hace para que se actualice? Sí. O sea, ya tengo esto del PRID 4, pero ¿y cómo lo hago para que se Ujú. me actualice y no? Eh, déjenme acordar, porque sí hay una función que es update, si mal no estoy. Déjenme ver. Ya, ustedes trabajen hasta mientras en eso, ¿ya?